Que Dios les bendiga, amados hermanos. En este tiempo vamos a estar meditando en lo que el Señor nos enseña acerca de la madurez cristiana. Es importante que tengamos madurez cristiana. ¿Cómo podemos nosotros hablar con Dios? ¿Cómo podemos nosotros bendecir a las personas si no tuviéramos madurez cristiana? Por eso es importante que veamos lo que la palabra de Dios nos dice. Voy a leer en 1 Corintios capítulo 2, a partir del versículo 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Algunas veces dicen por ahí que cuando nosotros no hacemos lo correcto, cuando nosotros no obedecemos al Señor, es como si volviéramos a crucificar al Señor Jesús. Otras personas dicen: si yo hubiera vivido en el tiempo del Señor Jesús, yo no hubiera sido de los que gritaban: crucifícale, crucifícale. Lo cierto, amados hermanos, es que la madurez cristiana, como nos explica aquí 1 Corintios, nos dice es que nuestro actuar, nuestro vivir, para que sea sabio, para que sea correcto, para que sea de acuerdo a lo que Dios nos enseña, debe alcanzar madurez. Así como dice 1 Corintios, hablar de sabiduría, no la humana, sino la que nos da el Señor, lo pueden hacer aquellos, dice, que han alcanzado madurez. Creo que la madurez cristiana es algo muy importante, amados hermanos, para todos los que deseamos caminar con el Señor. Por eso, la madurez cristiana la entendemos como la formación en la manera de ser y en la manera de vivir que el cristiano ha adquirido como resultado de su caminar con Cristo. Es el resultado de exponerse a la palabra de Dios, de pedirle a Dios que nos ayude para que la formación que vamos obteniendo, la formación cristiana que vamos obteniendo, agrade cada vez más al Señor y bendiga a nuestro prójimo. Por eso, en ese crecimiento y en esa madurez que vamos adquiriendo, amados hermanos, la madurez espiritual nos permite tener las palabras, las actitudes y las reacciones adecuadas que dan a conocer que somos hijos de Dios. Pero también, amados hermanos, estas palabras, estas actitudes y estas reacciones ayudan y bendicen a las personas que nos rodean. El cambio, la transformación que Dios hace en nuestra vida y que la vamos perfeccionando en el temor de Dios, nos permite tener cada vez una mejor relación con Dios y una mejor relación con las personas, incluyéndonos a nosotros mismos, a nuestra familia, con nuestros hermanos en Cristo, con las personas con las cuales trabajamos, laboramos, con nuestros vecinos, etc. La madurez espiritual, amados hermanos, nos permite compartir a Jesucristo y hacer discípulos. La madurez espiritual nos permite, amados hermanos, estar preparados para cuando el Señor venga o para cuando el Señor nos llame. La palabra de Dios nos da algunos indicadores
acerca de la madurez espiritual. En Hebreos 5:14, amados hermanos, la palabra de Dios nos habla acerca del alimento que debemos comer, que debemos de beber, y que cada vez debe de ser más sólido para que precisamente esas palabras, esas actitudes, esas reacciones que tenemos en la vida diaria, cada vez se vayan pareciendo más a Cristo. El cristiano maduro, amados hermanos, se alimenta ya no solo de leche, sino también de carne, dice la palabra de Dios. Y no está hablando de manera física, sino de manera metafórica, dando a entender el alimento espiritual, el alimento de la palabra de Dios. Por eso, cuando el cristiano se está alimentando adecuadamente de la palabra de Dios, amados hermanos, se deleita en el amor y en la bondad de Dios. Bendito sea el Señor cuando todo va bien, cuando el Señor nos bendice, cuando el Señor nos da todo lo que nosotros tal vez le pedimos o deseamos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el cristiano maduro, amados hermanos, cuando las cosas van mal, agradece al Señor y también le dice gracias cuando al no hacer lo correcto, al no obedecer a Dios, Dios, amados hermanos, nos llama a la obediencia y a la santidad. El cristiano maduro, amados hermanos, es piadoso, es justo, ama a su prójimo, perdona las ofensas, escudriña la palabra de Dios para su propio beneficio, asiste a la casa de Dios para congregarse con sus hermanos y alabar a Dios juntos. Eso lo enseña, por supuesto, la palabra de Dios. Ora por sus enemigos, habla de Jesucristo a las personas y gana almas para Cristo. Amados hermanos, todo esto es lo que va sucediendo en la vida de una persona que va creciendo no solo en conocimiento, sino principalmente en madurez cristiana. Primera de Juan 2:14 nos dice, amados hermanos, que el cristiano maduro tiene poder para ser fiel a Dios y para resistir al diablo. Por eso el Señor nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Porque cuando estamos sometidos al Señor es porque estamos aprendiendo de Él. Dejamos que el Espíritu Santo trabaje con nosotros, no lo resistimos, sino que reconocemos nuestros errores, reconocemos nuestras limitaciones, reconocemos las cosas incorrectas que hacemos, que decimos, las actitudes negativas que tenemos. Y le pedimos a Dios que nos ayude. Todos tenemos eso, problemas, dificultades. Pero cuando queremos crecer en el Señor, dejamos de ver lo que hacen los demás y nos preocupamos por crecer espiritualmente nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios también nos da algunos indicadores acerca de la inmadurez espiritual. ¿Qué pasa cuando no somos maduros espiritualmente? El Señor dice que el amor se enfría. San Mateo 24:12 nos dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En un estudio que hice recientemente y platicando, amados hermanos, con otros pastores de otras denominaciones, platiqué con el pastor de la iglesia metodista, platiqué con el pastor de la iglesia presbiteriana, platiqué con el pastor de una iglesia en Chiapas. Y el resultado es prácticamente el mismo. Después de la pandemia hay mucha ausencia de hermanos. Y algunos definitivamente ya no quisieron regresar al templo, a congregarse en la casa de Dios, a servir en los ministerios. Hubo muchas deserciones. Y todo esto, amados hermanos, es el resultado del enfriamiento, de que en su momento, cuando se requería la madurez espiritual,
Esta no apareció por ningún lado. Por eso, amados hermanos, la consecuencia de que el primer amor, como nos enseña Apocalipsis, que se enfríe nuestro amor por el Señor, no solamente se refiere a que la maldad crezca en el mundo o haya crecido en el mundo, sino principalmente al descuido que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, hemos tenido de nuestra propia vida espiritual. Otro de los indicadores, amados hermanos, de la inmadurez espiritual es que ya no escuchamos a Dios. Lo que Dios dice, que Él siempre nos está pidiendo santidad, que siempre nos está pidiendo obediencia, que siempre nos está pidiendo compromiso, ya no lo escuchamos. Jeremías, amados hermanos, en su capítulo 7, versículos 23 al 26, dice lo que Dios dice. Escuchen mi voz, anden en mis caminos, para que os vaya bien. Y Dios dice, y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Fueron hacia atrás y no hacia adelante. Dice el Señor, os envié todos mis profetas, a mis siervos los envié desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Este es el corazón de Dios hablando por lo que ve en la vida de su pueblo. Ya no hablamos de las personas inconversas. Ya no hablamos de las personas que abiertamente dicen yo no quiero nada con Dios, sino hablamos, dice el Señor, de personas que me dicen Señor, que cantan alabanzas a Dios, que leen la palabra de Dios, pero que no me escuchan, dice Dios. La manera de interpretar esto, amados hermanos, como lo indica el profeta Jeremías, es que ponemos por encima de lo que Dios dice, lo ponemos por encima nuestros propios pensamientos, nuestros propios argumentos, nuestras propias convicciones, nuestras propias creencias, nuestras propias tradiciones, y quitamos lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que, como en el tiempo de los jueces, cada quien hace lo que quiere. No nos sometemos a Dios. Hay quien piense que no es necesario ir a la casa de Dios. Hay quien piensa que no es necesario ir a los cultos de oración. Por eso nuestros cultos hay muy poca gente, amados hermanos. Por eso, porque nuestros pensamientos están por encima de los pensamientos de Dios. Y ese claramente es un indicador de la inmadurez espiritual. Y otro indicador, amados hermanos, de la inmadurez espiritual es que poco a poco nos vamos deslizando hasta que morimos. Santiago capítulo 1, versículos 12 al 16 nos explica que cuando le damos lugar a nuestras concupiscencias, llegará el momento sin que nos demos cuenta en que estaremos cometiendo pecado, fríos espiritualmente, sin ningún compromiso con la obra de Dios, indiferentes totalmente a lo que suceda en el pueblo de Dios, muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque sin querer o sin creer en que eso sucedería, fuimos descuidando nuestra relación con Dios, fuimos descuidando nuestro servicio a Dios, fuimos descuidando la lectura de la palabra de Dios, fuimos descuidando el estar en oración con el pueblo de Dios.
Fuimos descuidando el compartir a Jesucristo. Y el resultado es ese. Amados hermanos, el término madurez está relacionado directamente con lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de una persona. El Espíritu Santo, el Señor lo dejó con nosotros para que nos enseñara, para que nos redarguyera, para que nos instruyera, para que nos condujera a toda verdad, para que nos santificara, para que nos purificara. Y eso es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo del Señor Jesús, tal vez y muy probablemente seríamos de los que estuvieran gritando, crucifícale, crucifícale, aunque nosotros digamos que no. Lo cierto es que hoy nuestros hechos, nuestras palabras, nuestras actitudes, lo que hacemos, lo que decimos, la manera en que nos comportamos, la manera en que tratamos a los demás, la manera en que nos dirigimos a Dios, la manera en que le obedecemos o no le obedecemos, indica, amados hermanos, si somos maduros espiritualmente, si seguimos alimentándonos de pura leche o estamos bien alimentados con lo que el Señor nos da. Por eso, amados hermanos, para madurar, para crecer en el Señor, la palabra de Dios nos enseña que debemos estar sometidos al Señor. Pero también debemos estar sometidos los unos a los otros. El poner mis pensamientos por encima de lo que la palabra de Dios dice, no me permite someterme a mis hermanos en Cristo, no me permite someterme a mi esposo, a mi esposa, no me permite someterme a mis autoridades eclesiásticas, porque los pensamientos que yo tengo los pongo por encima de lo que la palabra de Dios dice, para que podamos madurar en el Señor y tener una real comunión con Dios. Amados hermanos, es necesario someternos los unos a los otros en el temor de Cristo. Gálatas 5:21. Por eso, amados hermanos, debemos escudriñar la palabra de Dios con el propósito de que hable en nuestro corazón, de que nos cambie, de que el Espíritu Santo haga su obra. Nosotros debemos mostrarle nuestro corazón para que vea cómo estamos y nos ayude realmente. Pero nosotros debemos reconocer todo. No tratemos de ocultar nada, a pesar de que Dios ya lo conoce. Él desea que nosotros le digamos: Señor, por favor, ayúdame. Reconozco mi necesidad, reconozco cómo soy. Necesito tu ayuda. Debemos participar, amados hermanos, porque así lo dice la palabra de Dios, en la comunión y de las bendiciones que solamente podemos obtener congregacionalmente. Donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Necesitamos unirnos en el Señor, obedecer al Señor en lo que su palabra nos dice, para que Dios pueda bendecirnos. Debemos orar sin cesar, pero debemos orar juntos. Es lo que enseña la palabra de Dios. Y amados hermanos, la evidencia de que una persona es madura en el Señor no puede ser otro, dice el Señor, más que el fruto del Espíritu en su vida diaria. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra todas estas cosas, dice el Señor,
no hay ley. No hay nadie que pueda refutar la vida de una persona madura en el Señor. Mis amados hermanos, deseando con todo el corazón que esta palabra de Dios bendiga sus vidas, sea útil para sus corazones, les agradezco su atención. Que Dios me los bendiga.